Hola, me llamo Chuck Babiloni y hoy te quiero hablar de un pintor que si de algo pecó en relación con este oficio fue de inflación de vocación. Como pintaba Vincent van Gogh. Pero antes de meter mis manos en los cubos de pintura de Vincent van Gogh, déjame decirte que si quieres que te hable de algún pintor de la historia de la humanidad, oriental u occidental, no tienes más que crear tu sugerencia a través de la caja de comentarios de cualquiera de mis vídeos. Antes de esto o inmediatamente después, deberás convertirte en miembro de mi canal, en concreto del grado babilónico de platino, de los 4 que hay babilónico de platino. Yo con muchísimo gusto, si se cumplen ambas prerrogativas, crearé un vídeo en exclusiva para ti. Convirtiéndote en miembro del canal Chuck Babiloni, no solamente estarás colaborando al sostenimiento económico de este canal con una aportación módica, simbólica, mensual, sino que además podrás disfrutar de vídeos que ya están colgados en mi canal y que son de disfrute exclusivo para miembros. Pero te digo más, cada mes estarás entrando en las subastas de mi propia obra y de mis propios libros. Y en este sentido te digo algo más. Las 10 primeras personas cada mes que se convierten en miembro babilónico de platino de este canal reciben absolutamente gratis en sus casas, no importa el país donde vivan, mi libro La ciudad de los unicornios plateados. De modo que en este mes de junio los primeros han sido Sonia Escudero de Bolivia, Juan Carlos Ochaíta de República Dominicana y Kevin Vargas de Colombia. A los 3 les llegará firmado, numerado y profusamente dedicado por mí cada uno de estos ejemplares con muchísimo gusto. Me zambullo en la obra de Vincent van Gogh, pintor de Países Bajos, nacido en 1853 y fallecido en 1890. ¿Por qué te he comentado lo que te he comentado en mi entradilla? Bien, en apenas 37 años este pintor entró en la historia del gran arte de la humanidad y con, como te decía, a mi juicio, un casi exceso de vocación. En apenas 10 años creó más de 2.400 obras. Lo primero que llama la atención en las obras de Vincent van Gogh es su untuosidad matérica, es su pingüosidad, es un exceso de crasitud, es un exceso de grasa, de materia visible, texturizada, que se nos echa encima y que además nos habla, como te digo, de una maravillosa vocación por este oficio y también con una lucha de la que te hablaré a renglón seguido. Para este punto déjame que te recuerde, que te refresque un concepto que ya te comenté cuando también hablé de otros pintores que caminaban por esta senda, por la senda de la bisagra entre el XIX y el XX. Van Gogh no se internó en el siglo XX, murió antes de ingresar en la historia de la humanidad, pero sí que se adscribió a este concepto pictórico que es el de pintura alla prima. Te recuerdo que la pintura alla prima tiene que ver con que el proceso es absolutamente determinante en la confección de la obra. O sea, la obra no se crea con bosquejos previos, con bocetos previos, con estudios previos, con alardes compositivos preobra. No. Se crea directamente como una lucha sin cuartel desde el mismo momento en el que el pintor está desenroscando los tapones de sus tubos de óleo. Bien, pintar alla prima es internarse en la propia pintura sin crear ni siquiera dibujos sobre el lienzo. Pintar alla prima es darlo todo sin saber qué necesitaremos dar. Un rasgo absolutamente insoslayable cada vez que analizamos la obra de Van Gogh es comentar su juego, su jugosísimo juego de complementariedad cromática. Bueno, y dirás, ¿esto qué es?
Vale, para esto primero te debo hablar de algo previo. ¿Qué es un complementario? Un complementario en relación con otro color es aquel que está situado en el círculo cromático canónico justo enfrente de él. Bueno, y tú dirás, ¿y cómo se sitúan los colores? ¿Al azar? No. El disco cromático, el círculo cromático, se crea básicamente con tres primarios, que ya conoces, azul, rojo y amarillo, y las mezclas entre estos tomadas 2 a 2. Así, el rojo y el amarillo crean el naranja, el amarillo y el azul crean el verde y el azul y el rojo crean el violeta o el morado, como lo quieras llamar. Bien, estas mezclas utilizando pares de primarios se conocen como colores secundarios, o sea que el naranja, el violeta y el verde son secundarios, mientras que, como te he dicho, el rojo, azul y amarillo son primarios. ¿Por qué son primarios? Porque en la naturaleza no existen como mezcla de ningún otro. Los colores primarios se llaman así porque no hay primarios por encima de ellos, son colores exentos. No se consiguen por mezcla de otros. Bien, dicho esto, sigo comentándote. Digamos que hay colores que se llevan mejor con otros según nuestro cerebro, según cómo nuestro cerebro decodifica la información cromática que recibe. ¿Cuáles son esos colores? Bueno, pues exactamente son los complementarios estrictos, o sea, del azul su mejor amigo es el naranja, del rojo su mejor amigo es el verde y del amarillo su mejor amigo es el morado. También se puede crear la reacción reversible y decir que del morado el mejor amigo es el amarillo, en fin. Estos pares así tomados, digamos que constituyen parejas perfectas. Bueno, ¿qué ocurre en los cuadros de Van Gogh? ¿Por qué te digo todo esto? Pues porque vemos que existe siempre una tendencia a la complementariedad jugona. O sea, hay cuadros de Van Gogh eminentemente amarillos que ¿qué ocurre con lo que debería ser azul? Bueno, pues que se tira hacia el violeta, hacia el morado. ¿Qué ocurre en esos campos de maíz que viran ligeramente a verdosos, o esos árboles, esos cipreses de Van Gogh? Bueno, que los rojos están en presencia casi colindante. ¿Y qué ocurre con los naranjas? Pues evidentemente que se amistan con los azules. ¿Por qué? Bueno, pues porque Van Gogh sabía de círculo cromático. ¿Cómo clasificamos a Vincent Van Gogh? Bueno, ya sabes que a mí me gusta en un alarde de valentía argumental, que además se me critica muchísimo en según qué foros, en según qué cenáculos. Yo siempre sostengo que la historia de la pintura de la humanidad se puede resumir en dos sacos. En cada uno de ellos meteremos a un pintor de la historia de la humanidad. Estos dos sacos van estarcidos con este título. Uno de ellos dice pintores procesales y el otro pintores iconográficos. ¿Qué fue Vincent Van Gogh? Bueno, ya sabes que a mí me gusta ubicar un pintor o en un saco o en otro, pero, por ejemplo, cuando te hablaba de Egon Schiele, te decía que él nadaba entre un saco y el otro. Bueno, pues Vincent Van Gogh, a mi juicio, también nadaba en un porcentaje de un saco y un porcentaje, el restante, del otro. Para mí, Van Gogh fue 60% procesal y 40% iconográfico. Bueno, echando mano de mi hashtag inventando porcentajes. Evidentemente esto no es un análisis matemático. El arte nunca puede ser esto. Pero sí que nos sirve para juguetear y también para aclarar nuestras ideas. ¿Por qué digo 60% procesal? Porque todos, el 100% de los cuadros, todos los cuadros de Van Gogh aluden a una lucha procesal, aluden a que la imagen que estamos viendo no fue una imagen premeditada. Por supuesto que Van Gogh, cuando clavaba su caballete enfrente de un maizal, sabía que iba a pintar un maizal, pero no sabía cuál era al 100% antes de pintarlo su característica morfológica fundamental, si iba a colocar este árbol o no, si iba a colocar más maíz o no, si las espigas iban a ser onduladas por el viento o no, si iba a colocar pájaros en el cielo o no. Bien,
A esto me refiero, la imagen estaba premeditada, digamos, a un 40% de partida y el otro 60% se debía a una batalla procesal. ¿Cómo era la pincelada de Van Gogh? Además de untuosa, como te he dicho en el primer punto, pues era estereotipada. Pero estereotipada siempre se repetía en un trecho idéntico y en un grosor idéntico. No, era estereotipada de forma grupal. A veces utilizaba pinceladas muy cortitas, repetidas, estereotipadas, a veces onduladas, repetidas, estereotipadas, y a veces amontonadas de forma sinusal, creando una onda, digamos, de serpiente en movimiento. Bien, pero además déjame que nos ingresemos en el siguiente punto que tiene un poquito que ver con este. Porque digamos que es un subpunto del punto previo. ¿Cómo se daba esta pincelada? ¿Cómo la aplicaba Vincent Van Gogh? Pues la aplicaba siempre a favor del sentido y de la dirección que tuviera el motivo. Por ejemplo, si estaba creando un hombro, esa pincelada era ondulada para acogerse a la forma ondulada del hombro mismo. Cuando creaba un entorno de cielo alrededor de unos pájaros, los pájaros creaban un halo de movimiento alrededor de ese cielo que efectivamente tenía su misma morfología, o sea, eran una especie de Vs cóncavas o convexas, según miremos desde arriba o desde abajo. Bien, siempre, con excepción de los fondos, Van Gogh aplicaba la pincelada a favor del motivo. La pincelada siempre adquiría de forma minúscula la forma del motivo representado. ¿Por qué te digo que casi siempre? Pues porque en los fondos no. Los fondos casi siempre los creaba por entrelazado de pinceladas rectas y perpendiculares. Entrelazado perpendicular. Digamos que era como creamos la urdimbre del asiento de una silla de Enea. Eso es exactamente lo que creaba Van Gogh en los fondos. Esto se puede ver clarísimo, por ejemplo, en el retrato al Dr. Paul Gaucher. Ahí ves que las pinceladas azuladas están creadas bajo una urdimbre perpendicular y lineal. Te explico un poquito más acentuadamente el penúltimo punto. ¿Qué conseguía Van Gogh creando las pinceladas a favor de motivo? Pues creaba esa sensación que posibilitan todas las obras de Van Gogh en relación con un cierto movimiento onírico. Los cielos parece que se siguen moviendo delante de nosotros, que en lugar de estar viendo una obra de pintura, estamos viendo una ventana abierta a un paisaje. Esas pinceladas que van tomando la forma del motivo propio o que lo circundan, en el caso, por ejemplo, de las aves, hacen que nuestro cerebro interprete como que ese cielo está abrigando a esas aves o que esas aves, si lo prefieres, están surcando ese cielo. También ocurre con los maizales, que pareciera que están siendo mecidos, peinados por ese viento o esa brisa, y así sucesivamente con todo. Las copas de los árboles, de los cipreses o de los almendros, pareciera que están intentando mover sus ramas, ¿verdad? ¿Por qué ocurre esto? Pues porque la pincelada adquiere la forma del motivo representado, va a su favor. Otro rasgo procedimental fundamental cuando nos acercamos a Van Gogh es darnos cuenta de que echaba mano casi siempre de un contorneo innecesario, lo que yo llamo un contorneo innecesario. ¿Por qué innecesario? Pues porque, te refresco la memoria, cuando utilizamos un contorneo en relación con una figura es para separarlo de lo que no es figura o para separarlo de lo que no es fondo. Si se solapa una figura con otra, para crear la linde y que nuestro ojo entienda que ahí termina una figura y comienza otra. O también que ese contorno delimita lo que ya no es figura, o sea, que nos internamos en el fondo. Bien,
Cuando esto se crea con una sabiduría magnífica, se hace cromáticamente, pero cuando no, o también en los dibujos, no tenemos otra que echar mano de la línea. Bueno, ahí sí que digamos que está permitido, entre comillas, utilizar contorno, y ahí sí es necesario. Pero ¿cuándo el contorno no es necesario? Pues cuando ya hemos creado la linde de manera cromática. Bien, ¿qué hacía Van Gogh? Pues que aunque hubiera creado la linde por diferenciación cromática, además añadía este contorneo innecesario. Te completo un poquito el punto anterior. ¿Es esto malo? ¿Está mal hecho? No, no está mal hecho, es una opción, pero es una opción totalmente innecesaria. No debemos olvidar que además de lo que te he comentado en relación con un juicio personal, que yo considero a Van Gogh un pintor 60% procesal, 40% iconográfico, no debemos olvidar, digo, que estamos hablando de un pintor que está enclavado dentro de los marchamos historiográficos en la corriente post-impresionista. ¿Qué quiere decir esto? Pues que está internado en una corriente que era, digamos, el rebufo del impresionismo, post-impresionismo. ¿Por qué post? Pues porque ya estos pintores, Van Gogh, uno de ellos, se estaban escapando de ser esclavos de la visualización empírica de la realidad. Pintaban el mundo sensible, pero hasta cierto punto Van Gogh se quiso desligar de eso. Ya no pintaba Van Gogh mismo, él solo, el mundo sensible. No le interesaba que si yo veo en el exterior, en la naturaleza, un naranja, ese naranja es el que debo colocar en mi cuadro. No puedo tomarme licencias. Bien, Van Gogh se las tomaba. ¿Y qué significan estas licencias? Pues que también podía echar mano de lo que en plástica se conoce como el color proximal. A veces, y esto ya no es una conquista de los impresionistas, sino de los fauvistas, de los salvajes, de los que ya te hablaré en otro vídeo, a veces, digo, Van Gogh echaba mano del color proximal. Es el color que se crea en gama teniendo en cuenta siempre el color que tiene al lado y no estrictamente creándolo por mezcla directa de unos colores con otros. Así, por ejemplo, sabes que si tú quieres representar un naranja tienes dos opciones: o colocas un naranja que has creado en tu paleta con amarillo y rojo, primero creas el naranja y luego lo colocas en tu lienzo, o bien tienes, básicamente, hay más, pero tienes otra opción, que es colocar el rojo y colocar el amarillo en muchos lugares muy próximos, y en los intersticios de donde has colocado ese rojo colocar el amarillo, o sea, no mezclar ninguno de ellos. Cuando te alejas y ves ese lienzo un poquito, sí, de lejos, a 2-3 metros, cuando no estás muy cerca, ¿qué hace el cerebro? Pues el cerebro mezcla esos colores que no están mezclados en el lienzo, los mezcla, magia, en nuestro cerebro, y entonces tú ya no ves rojo y amarillo en muchos lugares muy próximos, sino que tu cerebro te dice, ahí no hay rojo y amarillo, ahí hay un color naranja. Otra característica fundamental de la pintura de Van Gogh es que, sin darte cuenta, precisamente por esto, no te estás dando cuenta de que casi siempre los objetos y las figuras no arrojan sombra proyectada. Bueno, ¿y cómo consigue la sensación de sombra? Bueno, pues como te decía, por vibración cromática. O sea, cuando camina por la calle una figura de Van Gogh no arroja sombra. O sea, el sol incide sobre esa figura y, magia, de nuevo, esa figura humana no proyecta sombra. Tampoco proyecta sombra un toldo en una tienda, tampoco proyecta sombra una farola en el suelo. ¿Por qué entendemos que esas sombras se están proyectando? Porque nuestro cerebro se las está inventando. Está viendo mezclas de color, pero no está viendo arrojar a esos objetos sombra perpendicular o no, o inclinada, sombras cónicas sobre otros objetos de su alrededor.
Y por último, déjame que te hable de algo argumentativamente filosófico, casi, más simbólico, más mágico, no tanto anclado a lo estrictamente pictórico en relación con la obra de Van Gogh. ¿Cómo encaraba sus retratos? Bueno, y aquí, por supuesto, incluyo sus numerosos autorretratos, pues los encaraba con una total ausencia de probidad social. O sea, encaraba los retratos intentando internarse en una vía casi psicológica. Generalmente, cuando recibimos un encargo de retrato, hay una obligación implícita, a veces ni siquiera se explicita, por eso la llamamos así, que consiste en que el retratado ha de crear su imagen, o de que el retrato, si prefieres que lo diga al revés, hable de su imagen de forma absolutamente dignataria. Pero ¿qué hacía Van Gogh en relación con esto? Bueno, que se saltaba ese hecho implícito y, por ejemplo, no es raro ver autorretratos de él con la oreja recientemente vendada después de una micromutilación, o retratos en los que el sujeto aparece a su vez, perdón por la redundancia, sujetándose la cara, que no parece una postura de alta dignidad, ¿verdad? También con posturas hieráticas, simplemente una figura que nos mira frontalmente sin una especie de coreografía asociada, añadida, satélite, anexa, no creada para el retrato. Bien, los retratos de Van Gogh huyen de crear alta dignidad, alta probidad social. Hoy te he querido hablar de forma sucinta de la obra de Vincent Van Gogh, un pintor que, como te decía en mi entradilla, pecó de exceso de oficio. Fue un pintor que, si tú te acercas a cualquiera de sus obras, no puedes decir de él que no tuviese amor por su oficio, y más en concreto, que no estuviese obsesionado con él. Existe una clara sensación de que sus obras nos hablan de, como te decía, una batalla campal que se da entre los tubos, los pinceles y la representación última, la obra que nos lega. ¿Por qué ocurre esto y por qué no siempre ocurre, o por qué casi nunca ocurre en la pintura profesional? Pues porque han existido muchísimos pintores en la historia de la humanidad que han pecado de lo contrario, de defecto de oficio, de defecto de vocación. En Van Gogh la vocación está a la vista, solo hay que saber disfrutarla. Me llamo Chuck Babiloni y llevo 45 de mis 53 años dedicado al estudio y la práctica de las artes plásticas, la literatura y la música. ¿Te ha servido este vídeo? Por favor, dale al like, suscríbete a mi canal, hazte miembro de él, específicamente babilónico de platino, pero si lo prefieres puedes hacerte miembro babilónico de bronce, babilónico de plata o babilónico de oro. Y nos vemos en el siguiente. Arigato gozaimashita.